semana pasada tuvimos la visita de Magda de Custodio, quien dio una conferencia sobre la historia de la iglesia, y el día domingo dio una plática sobre la Biblia. Nosotros intencionalmente hemos puesto la Biblia, lámpara a tus pies, como el rótulo de fondo de la congregación, porque creemos conveniente que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en medio del caminar que tenemos de piedras y obstáculos y de todo lo que hay, tengamos una responsabilidad personal de poder ser lectores de la palabra. Hay muchas corrientes de pensamiento que son las que en este tiempo, como anteriormente han habido, están tomando a la iglesia y la mente de todos nosotros. Corrientes de pensamiento son aquellas corrientes que tienen una expresión, entra a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros creemos en ella. El humanismo es una corriente de pensamiento en donde pone al hombre como el centro de todo y al quien se le debe todo. Una corriente de pensamiento como el ateísmo, en donde no hay una creencia en un Dios, sino que sigue siendo también una postura en donde el hombre es el que tiene el control de la humanidad y de todo lo que sucede. Y nosotros somos llevados por todas estas corrientes, y nosotros como cristianos llevamos 1, 2, 3 años, 4, 5 años, 10, 20 años, y muchos no han leído la Biblia por lo menos una vez al año. Muchos no se han tomado el tiempo de escudriñarla y de tomar algunos otros libros que nos acompañen a poder introducirnos a entender lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso, para nosotros sí es importante que en nuestra congregación haya un espíritu en el cual nosotros tomemos de parte de Dios para que el Señor nos redarguya y empecemos nosotros a creer en la corriente que Dios tiene para nosotros. Esa corriente teológica en donde Dios es el centro de todo y donde Él habita en nuestro corazón. Hoy, hermanos, incluso entre las iglesias cristianas hay corrientes de pensamiento, hay formas de predicar, y nosotros queremos tener cuidado de no caer en los extremos o en corrientes de pensamiento, o ser una iglesia motivacional, nada más, en donde agarremos solo versículos de la Biblia que agarramos en todo tiempo solo para motivar el corazón del hombre. Por ejemplo, aquí la escritura de Josué, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es agradable para nosotros creerla, ¿verdad ustedes? Y salir de aquí confiados y motivados en que el Señor todo lo puedo. Pero hay más de eso. Hay más que tenemos que conocer. Hay que profundizar en las palabras de Dios, y nosotros tenemos que tener esa responsabilidad personal de asumirla para empezar a leerla. Nosotros, como sugerencia de parte del Consejo Nacional, en un tiempo que tuvimos, nos recomendaron tener por lo menos 5 Biblias de diferentes, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, la Biblia textual, y empezar a hacer entre nosotros. Por ejemplo, aquí tengo yo la Biblia textual, que la compré porque esta está traducida del hebreo al español. Tiene acotaciones en la parte inferior, en donde nos va dirigiendo a nosotros hacia lo que Dios quiere realmente, y la traducción es directa. Esta acaba de salir hace no mucho tiempo. Esta otra Biblia, por ejemplo, la Biblia Thompson, que es una de las que se ha recomendado siempre. Hoy hay otras Biblias como estas, en donde la Biblia Thompson tiene no solamente la palabra de Dios, sino que al final de la palabra tiene comentarios bíblicos, tiene índice de temas, tiene mapas, tiene historias de los diferentes patriarcas, de los diferentes hombres de la palabra de Dios. Y es una Biblia que nosotros recomendamos para todo aquel que se inicia y todo aquel que lleva un tiempo en la palabra de Dios. Aquí usted quiere encontrar, por ejemplo, aquí dice elocuente. En el índice de las concordancias, yo quiero saber qué habla la palabra de lo que es ser elocuente. Y aquí hay algunas escrituras que me dan la referencia de donde yo puedo encontrar esa palabra aquí en la escritura. Entonces, tenemos nosotros una gama, hermanos,
Hoy, como lo dijo Magda, el libro que más se ha escrito y que más se ha vendido es la Biblia. Pero nosotros, como tenemos una cultura de no leer, puede ser el libro más vendido, pero es el libro menos leído. No nos preocupamos nosotros en realmente escudriñarlas. ¿Qué otro libro podemos tener nosotros, hermanos? Y hacer como una pequeña biblioteca. Estos libros son míos, los hemos ido comprando poco a poco. Está el comentario bíblico de Matthew Henry. Hay varios comentarios, pero este es uno de los comentarios que al inicio, cuando yo escuché, inmediatamente lo fui a comprar. Ahora todo esto lo puede encontrar usted online, en línea, y es fácil para nosotros introducirnos ahí. ¿Qué encontramos nosotros en el comentario de Matthew Henry? Encontramos cada versículo de la Biblia comentada y expuesta de tal manera que nos hace entender en una forma más explícita lo que el versículo quiere decirnos a nosotros. Amén. Entonces, yo tengo, hermanos, esa responsabilidad y yo quiero trasladárselas hoy, porque nosotros tenemos que aprender, hermanos, a ser consecuentes con lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo. El comentario de Matthew Henry, como lo repito, usted lo puede encontrar las librerías, no en cualquier librería, porque es un libro que se encuentra en una librería. Por ejemplo, La Bautista tiene muy buenos libros y tiene libros que lo guían a uno a leerla. Este es uno de los libros también que nosotros podemos encontrar. Es un comentario bíblico sobre el libro de Marcos. Hay comentarios bíblicos sobre cada libro de la Biblia. Y en este lo que nos hace es lo mismo, explicarnos versículo a versículo qué es lo que el Señor está tratando de decirnos a nosotros. Yo he tenido, a un principio tuve problemas en entender, por ejemplo, la Biblia Thompson, la Reina Valera de 1961, porque hay palabras que no entendía. Y entonces tuve la necesidad de buscar una Biblia como la NBI, la Nueva Versión Internacional, que es como un lenguaje nuestro actual y en donde nosotros podemos entender de una mejor forma lo que en la Reina Valera está traduciéndola, la traducción de la Reina Valera, palabras más diluidas, por así decirlo, para que nosotros entendamos mejor en nuestro castellano. Y el año pasado nosotros recomendamos una Biblia, y la Biblia se llama Tu Andar Diario. Hermanos, esta Biblia es una bendición. Esta es una Biblia que nos lleva a nosotros a hacer un devocional todos los días. Y está dividida de enero, 1 de enero, a el 31 de diciembre. Y cada día tiene una parte importante. ¿Por qué nosotros escogimos ya no darle a ustedes, por ejemplo, aquel calendario que dábamos de lea la Biblia en un año, lea Mateo, lea Salmos, lea Proverbios, así de uno se venía para acá, iba para allá? O algunos comentan y dicen, mire, compre solo el Nuevo Testamento y lea el Nuevo Testamento. Algunas corrientes de pensamiento creen que el Antiguo Testamento ya no es importante y entonces ya solo están dando el Nuevo Testamento. Pero nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia no del tingo al tango, no de, ¿dónde están los versículos bonitos que me motivan, hermanos? Es que esos donde el Señor, ahorita que estoy decaído, me anima, y esos son los que quiero. No, leamos sus promesas, leamos las pruebas, leamos la historia. Entonces, ¿qué recomendamos nosotros, hermanos? Recomendamos que agarremos la Biblia del libro de Génesis a Apocalipsis y empecemos a leer las historias de la creación de la tierra hasta donde el Señor nos vaya llevando. Y eso lleva tiempo. Por eso esta Biblia, yo me recuerdo que el año pasado hasta me comprometí, hermanos, yo la voy a comprar, y aquí nos comprometemos. Ay, Dios, esperando eso que vengan a preguntarme quién quiere. Nadie se animó. Voy a leer una parte de esta Biblia. Por ejemplo, hoy, ¿qué fecha es? 1 de febrero. Bueno, miren pues, hoy no lo voy a motivar mucho. Hoy lo que quiero es que nos quede la exhortación para poder nosotros adentrarnos en la palabra de Dios. Miren, yo trato de leerla todos los días, y todos los días que la leo me da palo. Entonces a veces digo, esa Biblia sí, todos los días me da palo. Entonces,
Por ejemplo, el día martes estaba leyendo el libro de Éxodo, creo que fue empezar el libro de Éxodo, y estaba la parte en donde el Señor le dice a Moisés cómo iba a él a construir el arca del pacto. Y entonces entre la primera exhortación que decía ahí, decía: el Señor quiere lo mejor. Por eso cuando uno empieza a leer qué el Señor quería para construir el arca del pacto, mencionaba la mejor madera, oro, mencionaba las medidas exactas, porque el Señor quiere siempre lo mejor, ¿verdad? Por eso las ofrendas no dicen: mire, sí, tráigame lo que quiera. No, traigan lo mejor. Todo lo que el Señor anhela en nuestro corazón es lo mejor. Y entonces empieza la exhortación, y en la exhortación me recuerdo que decía: bueno, si el Señor quiere lo mejor, y en el pasado, en el Antiguo Testamento, el arca del pacto era una representante de donde el Señor se ubicaba, y el arca del pacto, donde el arca iba, el Señor estaba. Ahora, después de que Jesucristo murió por nuestros pecados, somos esa parte. No voy a decir el arca, pero nosotros somos el tabernáculo del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Y entonces la exhortación era: si el Señor quiere lo mejor para nosotros, ¿cómo estamos nosotros? Y la meditación era: piense por un momento, agarre una escoba, métase a su corazón y empiece a barrer todo lo que no le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, y después decía, lo que usted va a leer ahorita, hasta se puede aburrir, porque era las medidas, era lo que el Señor quería, pero había que leerlo. Como aquel hombre que llegó un día a la iglesia y la predicación se trató solo de las descendencias, y el hijo que había invitado a su papá para que escuchara la Biblia, para que fuera el domingo a la iglesia, el hijo iba emocionado porque dijo: este pastor es bueno, y el pastor predica, y de plano va a predicar algo motivacional, y mi papá va a salir contento de aquí. Se sientan, y entonces el pastor empieza a contar toda la genealogía de Jesús. Y Abraham, Isaac, a Jacob, y empezó y ahora vamos a ver la genealogía de no sé quién, y se pasaba a otro libro, y el niño y el joven ahí asustado, preocupado, porque dijo: mi papá no se va a motivar, al contrario, se va a aburrir de escuchar tanta gente que estuvo escrita en la Biblia. Terminó el culto y salieron. Cuando salieron, iban caminando, y el papá le dice al hijo: hijo, te quiero dar las gracias. Y el pobre patojo asustado, y le pregunta: ¿por qué? Porque después de escuchar tanta genealogía de tantos hombres que han estado y de tantos que han muerto, me he dado cuenta que yo también voy a morir y que necesito acercarme a Dios. Y se acercó al Señor, ¿verdad? O sea, todo ayuda en la palabra, hermanos. Todo ayuda. No podemos cerrar nuestros ojos a lo que el Señor quiere. Entonces voy a leer una parte de esta Biblia para que usted vea qué es lo que dice aquí. Hoy es 1 de febrero. ¿Qué tendríamos que leer hoy, por ejemplo? Que ya lo leí, pero dice: sacrificio de olor grato. Este día a nosotros nos tocaría leer el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Levíticos, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en esos capítulos? Por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a encontrar las ofrendas quemadas o de devocional. En el capítulo 2 se va a hablar aquí de la ofrenda de granos, la provisión. Y en el capítulo 3 se va a hablar sobre la ofrenda de gratitud, de agradecimiento. Esos 3 capítulos son los que tenemos que leer hoy. Ahora, ¿qué dice? Dice: los primeros 7 capítulos de Levíticos describen los 5 tipos de sacrificios que los israelitas debían ofrecer a su nuevo tabernáculo. Los primeros 3, designados como ofrendas de olor grato, eran expresiones voluntarias de adoración y compromiso con Dios. Los 2 sacrificios restantes eran requeridos para restaurar la comunión individual con Dios. Las ofrendas de olor grato consistían: 1, en la ofrenda quemada, que significaba la completa devoción a Dios de parte del ofrendante. La segunda ofrenda era de oblación o de provisión, y la tercera ofrenda era de paz, confesión o muestra de gratitud. Luego nos da una exhortación y un ánimo, y dice: ¿eres un planificador de alabanza?
planificadores de alabanza son las personas que regularmente separan un tiempo para alabar a Dios y reconocer su dependencia de Él. Mucho de su provisión diaria, los alimentos que comemos, la ropa que vestimos, el vehículo que conducimos, son cosas tan comunes que tendremos a darlas por sentadas. Pero cualquier demostración de su cuidado es una ocasión apropiada para que nosotros le ofrezcamos a Dios un sacrificio de alabanza. La alabanza es tan agradable a Dios que Él ha instituido procedimientos por medio de los cuales su pueblo puede alabarlo. Para los israelitas, la ruta fue a través de los sacrificios. Para nosotros hoy, la expresión externa es diferente. Pero la respuesta debe ser la misma. Dios quiere que le ofrezcamos un sacrificio espiritual de alabanza, como dice en Hebreos 13:15. Y quiere que lo hagamos continuamente, empezando ahora mismo. Si el humo de tu altar ha sido escaso últimamente, quizá necesites tomar unos minutos de vacaciones para concentrarte en alabanzas a Dios. Toma un lápiz y un papel y mentalmente camina a través de la última semana de tu vida, las 168 horas que tienes, y pregúntate cuáles acontecimientos vienen a tu mente que te muestran cómo Dios se ocupa de trabajar en tu vida. Haz de todos ellos la razón para un sacrificio de alabanza. Y después empiezas a leer los primeros 3 capítulos de Levíticos. ¿Qué importancia tiene una ofrenda de alabanza para nosotros hoy en día, hermanos? ¿Qué importancia tiene para nosotros el poder venir, y si tomamos la alabanza como tal, venir y adorar el nombre del Señor? Es importante, pero más importante de todo eso es nuestro corazón. Como Walter decía, el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, pero el querer lo mejor para nosotros implica ciertas cosas que Él tiene que ver en nuestro corazón. Yo puedo traer la mejor ofrenda, pero si no he pedido perdón, si tengo rencor contra mi hermano, si no logro perdonar, si estoy en pleito, en contienda, entonces yo puedo traer la mejor ofrenda que el Señor puede verla, pero a Él lo que más le interesa es mi corazón. Amén, hermanos. Entonces la exhortación nuevamente es para que nosotros nos adentremos, hermanos, en buscar en la palabra de Dios y leerla desde el principio, desde el libro de Génesis. Y hoy vamos a ver algunas cosas interesantes de lo que nosotros podemos ver en el libro de Génesis. Por ejemplo, la composición del Antiguo Testamento. Cuando uno empieza a escudriñar y a leer, empieza a entender que hay fechas, por ejemplo, de la creación que son aproximadas, porque los teólogos se sientan a estudiar la palabra y empezar a ver qué es lo que ellos, cómo las fechas pueden coincidir. Y por ejemplo, para la creación no tienen una fecha exacta, incluso todas las demás fechas son calculadas de acuerdo al antes y después de Cristo. Pero el Antiguo Testamento se llevó aproximadamente unos 1000 años para ser escrito. En cambio, el Nuevo Testamento llevó 100 años. Jesucristo vino, estuvo 33 años, ascendió, se quedaron los discípulos en el libro de los Hechos, y ellos, en el libro de los Hechos, después empezaron ellos a escribir los libros. Algunos libros fueron escritos en el año 45, 46, otros en el 70, otros, variedad. Y no fueron escritos, por ejemplo, el Nuevo Testamento no fueron escritos Mateo, Marcos, Lucas, no. Fueron de diversas épocas, pero por la relación que hay en la lectura, fueron escritos así, y porque los teólogos se juntaron, estudiaron y hicieron un seguimiento de lo que la palabra de Dios tiene. Por eso es que nosotros no podemos separar el Antiguo y el Nuevo Testamento. No lo podemos hacer, porque desde el principio hay promesas en la palabra de Dios que se cumplen en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que conocer
Por ejemplo, el pleito entre Satanás y el Señor no empezó cuando Lucifer se vino por altivo. Yo sí puedo, yo soy el mejor. Y dice que cuando viene la altivez, después viene la caída. No empezó ahí, empezó en el libro de Génesis. Cuando el Señor maldijo a la serpiente, le dijo: vas a empezar hoy a comer tierra, te vas a arrastrar. Y como me preguntó alguien, como siempre me preguntan de todo, ¿y cómo caminaba la serpiente antes? Tenía patas. A saber, no me pregunté, de plano tal vez tenía sus patitas, pero si le digo de ahora en adelante te vas a arrastrar, ahí sí ya no me pregunten, hermanos. Esas son cosas que no puedo responder, ¿verdad ustedes? Pero desde ahí, y en el versículo 3, el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, habla sobre eso, sobre la enemistad de la serpiente contra la mujer. Pero esa es una figura de lo que Cristo tiene contra Satanás. De ahí empieza la relación entre esa pugna, ¿va ustedes?, entre lo que Satanás quiere hacer en nuestra vida y lo que Cristo quiere hacer en nuestra vida. Habrá enemistad entre la simiente de la mujer y lo que Satanás estaba haciendo, y la culebra. ¿Qué representa la simiente? La simiente era lo que venía, la generación que venía después. Entonces, hermanos, yo creo que cuando empezamos a leer la palabra y el libro de Génesis, que para algunos, por ejemplo, Levíticos, Números, Deuteronomio, son algo, no son muy, ¿qué palabra uso? Motivadores para leerlo, ¿no? Ustedes, sino que empieza a leer uno un montón de cosas que hasta está leyendo uno y pensando en otra cosa, y de repente regresa uno y bueno, tengo que regresar otra vez porque no sé ni qué leí, ¿verdad? Entonces, el libro el Antiguo Testamento fue escrito en 1000 años. Su autor se le acredita a Moisés, y Moisés empezó, se cree que después de la salida, ellos Moisés empezó a escribir el libro, iniciando el libro de Éxodo. Hermanos, estos libros que yo les mostré nos ayudan a ir entendiendo todo lo que yo les estoy leyendo aquí. Fecha aproximada 1446 antes de Cristo. Nosotros, miren, hermano, yo cuando leí ayer 1000 años, yo me quedé pensando un ratito, 1000 años. Hermanos, nosotros algunos tal vez llegamos a los 80, ni siquiera a los 100 años, algunos llegan a los 100, pero 1000 años, todo lo que sucedió en todo ese tiempo, escrito y dado a los hombres, hermanos, yo creo que es de valorar, como el video que pasaron la semana pasada, de aquella aldea que recibió en el 2010 la Biblia, y yo no sé si usted resultó llorando, pero a mí no me paraban las lágrimas de ver de oír la oración que hizo esa tribu cuando recibió la palabra de Dios como una promesa para ellos. Nosotros la tenemos en nuestra casa, y yo les aseguro que si hubiera traído Biblias aquí, tal vez hubiéramos comprado otra, pero otra para el armario, ¿verdad? Otra para guardar, otra para tenerla ahí. Cuando me vaya mal, voy a leer la Biblia, ¿a ustedes? No, yo creo que nosotros debemos de empezar, hermanos, a comprometernos a tener una lectura diaria y a escudriñarla, que esa es otra cosa. Escudriñarla es empezar a ver otras cosas que me van a ayudar a mí como herramientas para poder entender lo que la palabra me está mostrando a mí. Amén, hermanos. La historia del Antiguo Testamento abarca ciertos temas. Yo puse algunos aquí. La creación, desde el libro de Génesis, capítulo 1, donde el Señor empieza a mostrar, ¿verdad?, cómo estaba la tierra. Versículo 2, que estaba desordenada, que Él en el 3 la ordena, empieza a ordenar. Desde ese momento empezamos nosotros a entender en qué momento de la historia están los dinosaurios, por ejemplo. Dios hizo las bestias. Yo creo que en ese momento el Señor empezó, y hermanos, nosotros hoy miramos el degenere que ha habido a través de la historia, y todos aquellos animales que el Señor hizo en su tiempo, me imagino que han de haber sido enormes, ¿verdad? Entonces no me voy a meter ese tema porque ahí es también otro tema especial. Luego viene, después de la creación, el Señor quiere darle lo mejor al hombre, pero se da cuenta de que no quiere el hombre y provoca el diluvio, ¿verdad? La historia famosa de Noé.
Luego empieza la historia de Abraham, uno de los patriarcas, en 1950 antes de Cristo. Luego Israel en Egipto, como el pueblo de Israel es sacado de ahí, cómo pasan en el desierto 40 años, y luego viene la conquista de Josué y otros temas que vienen relacionados a ellos. ¿Qué es de importante para nosotros entender de esto? Que todo tiene una secuencia. Que si usted agarra el libro y quiere estudiar a Josué y entender por qué él quiere entrar a una tierra, por qué Dios le dice a él, tú tienes otro espíritu, ¿verdad? Josué y Caleb, cuando vieron la tierra prometida, ellos vieron lo que Dios estaba dándoles a ellos, porque era una promesa para ese pueblo. Los otros 10 que iban no vieron nada, hubo temor en ellos y no quisieron dar el paso de fe de adentrarse a esa tierra prometida. Pero ¿cómo voy a entender por qué ellos querían entrar ahí? Tengo que regresar a leer por qué el pueblo estaba cautivo. Ustedes saben que el pueblo, los egipcios quisieron agarrar a este pueblo porque se multiplicaban tanto. O sea, ellos se agarraron la palabra de multiplicarse, y ese pueblo se multiplicaba grandemente. Entonces los egipcios dijeron, estos nos van a gobernar tarde o temprano, lo que hay que hacer es agarrarlos y tenerlos cautivos. Y los agarró y los tenía cautivos y se seguía multiplicando. Yo creo que cuando los encerró y los puso cautivos, más se multiplicaban. Y entonces dijo, no hombre, estos no paran, hombre, ¿verdad? Estos se multiplican, y hijo tras hijo tras hijo. Entonces da un mandato y dice, bueno, hagamos una cosa, parteras, vengan para acá, de ahora en adelante todo varón que nazca lo matan y solo van a dejar a las mujeres. Imagínense, Faraón sabía que derrumbando las cabezas a los hombres, el pueblo iba a ser gobernado mayormente. ¿Qué hicieron las parteras? ¡Hala, no lo hagamos! Y no lo hicieron. Entonces Faraón llega y les pregunta, ¿por qué no lo están haciendo? Y las parteras le contestan, porque es que son tan buenas, ¿no? ¿Cómo es que dice? Son tan buenas las señoras para dar a luz que cuando nosotros vamos a ver, ya nacieron. Entonces no llegamos a tiempo, nacen antes que nosotros estemos ahí. O sea, el pueblo ha sido tan bendecido, hermanos, que era un pueblo que se reproducía, pero el propósito de reproducirse era sojuzgar y gobernar la tierra por la promesa que había para este pueblo de Israel. Entonces, la historia bíblica se desarrolla. Tenemos que también entender que la Biblia se tiene, cuando usted empieza a leer la Biblia, va a empezar a escuchar algunos nombres de algunos lugares. Puedes cambiar la diapositiva, por favor. De algunos lugares, por ejemplo, Canaán. ¿Dónde queda Canaán? Entonces, para eso, hermanos, sirve que yo tenga entre mis libros alguna Biblia que me diga a mí en dónde quedaba eso. O sea, esto no es una historia de cuentos como muchos quieren decir. No es que la corriente de pensamiento humanista. No, hombre, sí, eso ya está comprobado, que la Biblia no es una historia nada más. No, aquí están los lugares. Y cuando usted oye algunos lugares, como por ejemplo Canaán, es la tierra actual de Palestina. Egipto, Mesopotamia es lo que hoy es Irak, Irán y toda esa parte del oriente que hoy está siendo gobernada y están en guerra desde esos momentos. Persia, Arabia, Etiopía, Asia Menor. Pongamos la siguiente, por favor. Hoy escuchamos nosotros, por ejemplo, la franja, no, el puntero de Wilson. Por ejemplo, escuchamos nosotros sobre la franja de Gaza. ¿Dónde queda la franja de Gaza? Usted, que hay guerra, yo solo escucho que hay muertos. A saber dónde queda usted. Yo creo que, no sé si lo enseñan en los colegios todavía, pero si no, haga como yo, agarre un mapamundi y empiece a buscar, ¿va usted? Porque ni modo, ¿no? Tenemos que ser. Ahí está. Este es el mar. Oye, se cambió solito. Anda. Ay, Dios.
¿Sí tiene? Este es el mar Mediterráneo, este es Italia. Puse aquí, esto que se llama, ahora actualmente es Turquía. Este es Israel, este es Egipto. Más para acá está Mesopotamia y lo que hoy es Irak, Irán y todo. Esta isla es la isla de Chipre. Pablo y los viajes misioneros que realizó, lo realizó en todo este sector. Por aquí estaba Efeso, por aquí estaba Corinto, por aquí estaba... O sea, hermanos, todos los libros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, ahí están. Busquémoslos, y eso se llama escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos encontrar hoy, por ejemplo, Siria, lo que actualmente es Siria, está en esta parte de aquí. La franja de Gaza es una parte que queda aquí, miren. Está rodeada por Israel y se están dando duro por esa franja que está ahí, ¿verdad? Que está ocupada, sí está ocupada. Hay gente que vive ahí, hay una economía, hay una cultura que se está desarrollando. Arabia Saudita queda más para acá, yo tengo mi mapa aquí. Egipto. O sea que todo esto, cuando usted empieza a leer la palabra y empieza a agarrar todos los documentos que lo van a ayudar a usted a identificar lo que usted está leyendo, es lo que nosotros, hermanos, dejamos de hacer desde pequeños, ¿o no? Incluso en la universidad. Fíjense que en la universidad ahora, yo creo que en todas las universidades, hay en la plataforma virtual que se manejan, ahí no sé cómo se le llama, pero hay una parte ahí importante en donde, por ejemplo, me piden un trabajo a mí. Y vengo yo y empiezo a buscar el trabajo, qué bonito. ¿Cómo era? Lo copio, lo corto, lo copio, agarro Word, lo pego. Busco otra, lo corto, lo pego. Lo corto, lo pego. Qué lindo me quedó el trabajo, y lo manda. Usted manda el trabajo y lo primero que hacen los catedráticos es que lo meten a esa parte de la plataforma virtual. Inmediatamente le sale ahí, esta parte de aquí pertenece a tal autor y está en tal parte, esta parte de aquí. Entonces le dicen a uno, por lo menos el 20% que sea copiado, por lo menos da un margen, si no, mejor no copiar nada. Amén, hermanos. Entonces les explico todo esto porque nosotros, hermanos, no estamos con una disciplina ni de leer la palabra de Dios, ni de leer ni el periódico, ni la prensa libre, por ejemplo. ¿Por qué tiene tanto pegue el periódico y el otro, nuestro diario? Porque solo fotos son, muertos, y fútbol y lo demás, nada más. Pero la gente ni lee lo que está pasando. Entonces sí, el compromiso debe de ser, hermanos, que escudriñemos la palabra. ¿Qué más podemos ver aquí? La división, vamos a cambiar, la división literaria del Antiguo Testamento. Así se le llama, división literaria, porque son libros del Antiguo Testamento. Yo tengo aquí una parte de mi mapa aquí. Tengo uno de mis apuntes que he estado leyendo y estudiando. No lo traje. Bueno, aquí está. En donde empezamos a ver, agarren sus Biblias, por favor, y vámonos al índice. Hermano, y hoy no me va a motivar, no, hoy no lo va a motivar. ¿A qué lea la Biblia? Sí. Pero yo vengo decaído y derrotado, hermano. Lea la Biblia. Ahí va a encontrar qué tiene que hacer. Agarremos el índice. Bueno, dice que la división literaria del Antiguo Testamento está en esta parte así. Y si usted puede escribir ahí de una vez, escríbalo. La primera parte es llamada el Pentateuco, son 5 libros.
Y los 5 libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Primera parte. Son 5. Los libros históricos, donde empieza la historia del pueblo de Israel y todo lo demás, está desde Josué hasta Esther. Luego vienen los libros poéticos. Job, está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Quiero leerles algo interesante de estos libros poéticos. Dice: los libros poéticos hablan al corazón del hombre, expresan las experiencias humanas, pero la poesía sagrada no es producto de la imaginación humana. Estos libros retratan la realidad de la existencia humana e intentan dar respuesta a las grandes preguntas de la vida. Veremos en los 5 libros poéticos grandes verdades espirituales. Por ejemplo, en Job vamos a ver lo que representa la muerte a uno mismo. ¿Alguien está pasando alguna prueba? Bajen todo la mano, porque si no estás en una prueba, estás a punto de entrar a otra. Como dice alguien, ustedes, hermano, estoy en victoria, que acaba de salir de una prueba, y cuando siente una viene la otra. Ustedes, hijo, y ahí está, mantiene uno de prueba en prueba. Job, el libro poético de Job nos habla a nosotros desde el principio cómo Satanás le pide autorización al Señor para poder tocar a su ungido. Y el Señor le dice a Satanás: te doy autorización, pero no lo toques a él. A él no me lo vas a tocar. Pero puedo tocar a la familia, lo que quieras hacer con él. Job pierde su casa, su ganado, su familia, y se queda sin nada. ¿Y qué sucede? Durante todo el recorrido del libro de Job, Job se expresa y no declina de permanecer esperanzado en que Dios pueda dar una respuesta. Y al final del libro de Job, ¿qué sucede? Dios ha visto el corazón de este hombre que pasó la prueba y al final le devuelve, no sé si el triple, el cuádruple, el quinto, pero no me recuerdo. 2 veces, ¿no? Le devuelve duplicado todo lo que él había perdido. Amén. O sea, ¿qué vamos a encontrar en los salmos? La nueva vida de Dios. Ahí vamos a encontrar salmos preciosos de David, hermanos, que son inspiradores para todos nosotros, ¿verdad? El Salmo 8 que leímos hace unos 5 días, el Salmo 23, Jehová es mi... Pero les apuesto que todos se saben el Salmo 23, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es de los versículos que nos animan. Jehová es mi pastor, nada me faltará, sí, señora. ¿Sí? Mejor lea el libro de Job cuando estaba bien fregado, cuando estaba ahí que no aguantaba. Lea ese libro, ¿verdad? Y lea el Salmo 23 y apréndaselo de memoria. ¿Qué habla el libro de Proverbios? La disciplina de la vida en Cristo. Hoy yo les propongo algo. Empecemos a leer la Biblia hoy y empiece a leer el libro de Proverbios 1 al día. Son 31. Nos van a faltar varios días porque este mes tiene poco, tiene menos. Pero empecemos y propongamos a leer por lo menos un proverbio al día. ¿Estamos? Es que yo me mantengo en carro. Usted llévese uno, nada cuesta llevarse la Biblia ahí atrás o en su mochila. Ya no compre el periódico si eso le quita tiempo. Agarre la Biblia, lea la Biblia, y cuando lea la Biblia, después compre el periódico. Eclesiastés habla sobre el crecimiento en la santidad y esa relación de Dios con el hombre. Y Cantares habla sobre la comunión con el novio, que es Cristo, ¿verdad? Hay unos cantares bien hermosos, preciosos, que uno los puede leer y se da uno el gusto de poder ser hasta un poeta después. Muchos enamorados agarran de ahí a ustedes partes para decirle a la novia todo lo que sienten por ella. Tus pechos son como no sé qué, y tu cuello no sé, como de jirafa. No, tampoco no es eso, ¿eh? Que no se vaya a equivocar porque eso no dice, tu cuello es como de no sé, no me acuerdo qué animal pone el ejemplo ahí, pero eso habla. Y que tú no sé qué, y miren ustedes que cuando uno lo lee dice, ya me rayé, dice uno, ese solo le cambia unas cosas y lo manda a la novia, ¿va? Hombre.
Cantares. Y terminamos con los libros proféticos, Isaías a Daniel mayores y los menores. Y terminamos con el libro de Malaquías. Ese es lo que tenemos que leer, nada más, sobre esos libros, que los hicieron en 100 años y los ha escrito Moisés. Ahora bien, hablemos de los primeros 5 un poquito nada más. El Pentateuco, la ley, llamada la ley, llamada el libro de Moisés, la ley de Moisés, llamada de diferentes formas. Y el Pentateuco eran los libros que usaban los judíos, que le llamaban, ¿cómo se llama? La Torá. Estos 5 libros eran esa ley para ellos. ¿Qué hacían en ese tiempo? Lo hemos explicado aquí. Desde pequeños agarraban a sus hijos y les hacían que se aprendieran estos 5 libros de la ley. Hoy la educación, hermanos, está cambiando. Hoy es andragógica porque es para adultos. Hoy es, como dicen ayer, Jaime, hoy es expositiva, dicen uno. Ya no es una cátedra, es una relación. Pero hoy ya se manda más porque hay catedráticos que llegan y dicen, bueno, como ya no es una cátedra, voy a ver 5 temas, usted expone uno, usted el otro, usted fue rayado, ¿así? Ya no hay ni un tema el catedrático, no. Hoy la educación está cambiando, hermanos. Y nosotros tenemos que entender que parte de esa educación que nosotros tenemos, nosotros hemos ido perdiendo ese sentir de la lectura totalmente, ¿verdad? Ahora todo va siendo como más fácil. Bueno, la otra, por favor. Pentateuco, la ley, el libro de Moisés, pero el autor es el Señor. Él le reveló a Moisés, ¿verdad? La palabra. La otra semana van a hablar un poco de esto. En Éxodo 17:14 dice: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y Moisés obedientemente empezó a escribir el Pentateuco y empezó a escribir todo lo que el Señor le estaba mostrando y todas las experiencias que él tuvo desde ese entonces. ¿Por qué se llama el libro de los comienzos, por ejemplo? El libro de Génesis. Porque ahí inicia todo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 1 dice el comienzo de los cielos y de la tierra. Solo lo voy a ir leyendo algunos aquí. El comienzo del pecado del hombre, Génesis 3:6. El comienzo de la familia humana, Génesis 4:1. El comienzo de la civilización incrédula, Génesis 4:17. El comienzo de las naciones, Génesis 10:1. El comienzo de las diversas lenguas humanas, Génesis 11:9. El comienzo de la raza hebrea, Génesis 11:10. En el libro de Génesis vamos a encontrar cómo inicia todo, hermanos. Amén. ¿No se han aburrido? No, vamos a ir terminando entonces. ¿Qué más? Vamos a cambiar la diapositiva. Yo creo que esa es la última. Nos faltan 2. Entonces el libro de Génesis, que solo lo vamos a tocar así porque eso yo se lo dejo para que usted vea si es cierto, hermano, porque esa es la otra cosa. Ustedes sean como los de Berea. Se paraba Pablo a hablar y todos se quedaban, espérate, voy a ver si es cierto, y empezaban a leer si era cierto. No crean todo lo que uno dice aquí arriba. Las corrientes de pensamiento empiezan con que los líderes empezamos a pensar que Dios me dijo y así es, y eso no debe de ser así. Aquí la palabra tiene que ser de la palabra de Dios. Si yo me confundo en una escritura, usted dígame después, mire, esa escritura no era, o no era así, ¿ya? Hoy nosotros tenemos corrientes del pensamiento y animamos a la gente a hacer cosas, ¿verdad? Eso es lo que está sucediendo hoy. Y les voy a poner un ejemplo, hermanos, así que hemos vivido en la iglesia. ¿Cuántos conocen a Guaito Palacios? La mayoría, todos hemos oído de él. Motivador cristiano, sale en Prensa Libre, habla de finanzas personales y habla de finanzas en la iglesia. Él ha venido 3, 4 veces a la iglesia. Cada vez que Guayo Palacios viene
y agarra la escritura de lo que tenemos que hacer con el diezmo, con las ofrendas y con todo. Ese domingo y el siguiente, si los diezmos estaban así, esos 2 domingos todos diezman. Yo creo que por preocupación o porque los animaron más, que Dios tiene promesas para tu vida y diezma, porque si no, no. Después, y así somos en cualquier tema. ¿Por qué? Porque teológicamente no estamos preparados, no leemos la Biblia. Y cualquier viento que nosotros queramos aquí querer hacer, hermanos, como no se lee, lo creemos. Por eso nuestra responsabilidad, no me la deje a mí ni a los ancianos, es de todos nosotros poder escudriñar. ¿Qué dice ahí? El libro está dividido en 2 partes. La primera parte que habla sobre todos los comienzos y la segunda parte que habla de los patriarcas. Y la Biblia está separada en esas 2 partes, pero habla de la generación, ¿verdad? Cuando se crea la caída, el diluvio y la torre de Babel. Ya el Señor estaba hasta aquí de la humanidad, ¿va? Usted ya no quería nada con nadie. Y dice, no, estos cuates no quieren nada. Ahí va el diluvio y ahí se ponen todos de acuerdo y les quitan las lenguas. Total, es que es un relajo todo lo que el pobre ha vivido con nosotros hasta este tiempo. Y la regeneración, cuando empieza a hablar de los patriarcas, que habla de Abraham, primer patriarca, ¿verdad? El primer cambio, yo hablé de él hace 3 semanas. Isaac, su hijo, Jacob, y el libro de Génesis termina con la historia de José. Ahora les voy a leer algo interesante. Vamos a la última diapositiva. Por ejemplo, cuando empezamos a escuchar de Abraham, vemos esto: que Dios le da una promesa de una tierra. Ahora busquemos algunos ahí. Génesis 12:7, 13:15. ¿Alguien que me ayude ahí? Génesis 12:7. Y apareció Jehová a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esa es la promesa. ¿Cuántos quieren promesas del Señor? Pues no se oye. ¿Cuántos quieren promesas del Señor? Bueno, ¿y la prueba cuál era? Que era peregrino en tierra ajena. El otro lo sacan de donde es, anda perdido, no tiene tierra, y el Señor se le aparece y le dice: te daré por herencia la tierra. Pues hay que tener fe entonces, hermanos. Si el Señor nos da promesas como se las da a Él, también vienen cosas a la par. El problema es que solo nos quieren decir que hay promesas, pero no nos quieren decir que tienes que pasar la prueba, que tienes que aguantar. Que hay un versículo que dice que es necesario que entre vosotros haya disensiones. ¿Para qué? Para ver quién es aprobado. Yo quiero la promesa, Señor, pero no quiero ningún pleito. Yo soy pacífico, no le hago daño a nadie, quiero lo mejor, no me meto con ni la cara le doy a nadie, Señor. ¿Por qué estas pruebas? Porque Dios sigue queriendo promesas para ti y para mí. Amén. ¿Qué otra promesa le dio? De una simiente numerosa. Abraham, salí de ahí donde estás. Mira hacia arriba. El cielo estrellado a ustedes. Así como ves el cielo de tantas estrellas, así será tu descendencia. Yo me imagino a Moisés, pobre Moisés, así, sí, va, Señor, pero mi mujer es estéril. Y entonces, ¿cómo está la cosa?
Me estás prometiendo algo, pero la situación que yo estoy viviendo es otra. Y si es otra, ¿cómo voy a llegar yo a lo que tú me estás prometiendo? Con el crecimiento espiritual que todos tenemos que tener y los procesos en los cuales Dios nos va a llevar a cada uno. Amén. Entonces, yo tengo que leer. Hay una bendición universal, pero es separado de Lot y todos se le ponen en contra de él. Y total, es un relajo, hermanos. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac fue puesto en la sombra de la historia bíblica por un famoso padre e hijo. Evidentemente no poseía un carácter fuerte. Lo importante de la historia de Isaac es su posición especial como hijo de la promesa, que está en Génesis 21 y 22. Y nos relata su nacimiento milagroso, el hijo a través del cual serían cumplidas todas las promesas dadas a su padre, y para quien fue escogido una esposa especial llamada Rebeca. Después de su milagroso nacimiento, el relato más conocido de su vida es en el capítulo 22, mandado por Dios. Abraham llevó a su hijo al monte Moría para ofrecerlo en sacrificio. Abraham, la promesa para ti es que veas el cielo y así como son contadas las estrellas, así te hará tu descendencia. Pero tienes una mujer estéril y cuando tengas a tu hijo te lo voy a pedir. Alá, no, hermanos, yo, como diría alguien, no quisiera estar en los zapatos de él. Pues no es fácil. Pero esto a mí me da a entender y eso me provoca a mí a seguir creyendo en el Señor, en sus promesas, en sus pruebas, en todo lo que la palabra de Dios tiene para mi vida. En ese mismo monte, Dios le habla a Salomón para que construya ahí el templo, sobre ese mismo monte Moría. Y la historia termina, por ejemplo, de Génesis, con José. José es el hijo menor de una familia. En el capítulo 37 de Génesis menciona que es el preferido de su padre, envidia de sus hermanos, lo venden a unos ismaelitas que lo venden a Egipto. ¿Por qué lo venden? Porque por ahí, por el capítulo 31, 32, dice que José tuvo un sueño. Y el sueño fue que vio, no me recuerdo, ahorita se me olvidó, las estrellas, creo, que se postraban ante una. Y entonces los hermanos le dijeron: ¿Y ese sueño vos crees que nosotros nos vamos a arrodillar delante de vos? ¿Estás loco? Deja de estar soñando eso, te vamos a vender. Y ya ni lo pensaron, lo vendieron. Y estando en el hoyo donde lo metieron en una cisterna para matarlo, no había agua, entonces lo sacan y lo venden. Y el papá le había hecho un manto a José, y los hermanos lo venden y dice: pero mi papá va a preguntar por él, ¿qué hacemos? Matemos un carnero, llenemos de sangre imagínense, hermanos, el corazón de los hermanos, para vender al hermano menor, llenar de sangre su capa y llegar delante del papá. Papá, a José lo mataron los animales. Aquí está el dolor del padre al ver que el hijo había sido muerto. Hermanos, hay historias de envidias, de rencor, de todo lo que Dios ha estado peleando desde el inicio de la creación hasta estos días. Y nosotros hemos sido los llamados a ver cosas diferentes. José interpreta los sueños del panadero y del copero delante del faraón, porque paró preso, y estando preso, él revela, Dios le habla y le da el sueño de que había tenido Faraón, y Faraón lo vuelve a colocar en un puesto de posición especial y particular. Muchos queremos llegar a la gobernación, ¿verdad ustedes? Muchos queremos ser alcaldes, muchos queremos ser presidentes. ¿Pero para qué? Si no llevamos la comisión de Dios,
para hacer lo que Él me pide, entonces hay que pensarlo. Porque si yo voy a llegar, por ejemplo, a un puesto de esos, como llegó él, y vio entrar a sus hermanos, y lo que hizo fue correr a un cuarto al lado para llorar, porque estaba sentido con ellos, pero al final de la historia él regresa y los perdona. Si nosotros no tenemos un corazón perdonador, si nosotros no tenemos esas capacidades de lo que Dios nos muestra en todas las facetas de la palabra de Dios, que es lo que a Él le interesa, entonces en balde estamos trabajando. Las últimas palabras de José, lo último que dice, voy a leer la última parte, que es Génesis 50. La última voluntad de José. Después dijo José a sus hermanos: yo voy a morir, pero el Señor ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró dar a Abraham, a Isaac y Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: el Señor ciertamente os visitará, entonces haréis subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en el ataúd en Egipto. Pongámonos de pie. ¿Sabes tú por qué cantamos? ¿Por qué ofrendamos alabanza al Señor? ¿Sabes tú por qué nos reunimos? ¿Cuál es el propósito? ¿Sabes por qué el Señor diseñó su iglesia para que sus hijos se congregaran? Y hay una escritura que dice: no dejéis de congregarse, dice, como muchos tienen por costumbre. Es una exhortación que Pablo hace, porque, hermanos, cuando los israelitas y todos ellos se reunían en las sinagogas, no lo pongamos como obligación, porque yo creo que ellos nunca fueron obligados. Ellos desde chiquitos agarraban el Torá, lo leían y entendían que había que ofrendar. No solamente el macho cabrío, muchos ofrendaban muchas cosas, que había que tener un corazón agradecido delante del Señor. Por eso una ofrenda de sacrificio, una ofrenda de agradecimiento. Pero ellos no lo tenían como, ay, voy a ver. No, ellos lo tenían en su corazón. ¿Por qué? Porque se aprendían de memoria la palabra. Entonces nosotros tenemos que empezar a dar pasos en ese sentido. Hermano, ¿qué pasa si alguien viene y me grita y me insulta? Pues lea Proverbios, donde dice: la blanda respuesta quita la ira. Entonces, de los dos, ¿quién leyó eso? Yo. ¿Quién es el responsable de poner en práctica eso? Yo. ¿Por qué? Porque lo tengo aquí en mi corazón y aquí en mi mente. Pero como no leemos, entonces necesitamos motivación. Perdonen que lo exprese así, hermanos, pero la iglesia de Cristo no tiene que ser motivada. La iglesia de Cristo tiene que ser instruida. Yo te pido, Señor, que en nuestro corazón haya una tierra fértil para que tu palabra, Señor, al ser regada, caiga, Señor, en buena tierra. Y esperamos, Señor, que haya un fruto al 100%. Te damos gracias por haber recibido, Señor, y por haber dado esta mañana, recibido de ti y dado, Señor, esta alabanza que esperamos, Señor, llegue como un olor fragante delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.